Una de las preguntas que se hace el ser humano y de las cosas más difíciles es ¿por qué tengo que perdonar? Ahora, esa es una pregunta que muestra mucho la dificultad que tenemos los seres humanos a aceptar las cosas que no nos gustan, las cosas que nos hieren, las cosas que nos duelen, las cosas que nos han lastimado, que nos hacen daño. Y por eso, frente a esa sensación de dolor, de abandono, de alguien que me ha afectado, pues la pregunta es, yo no tengo por qué perdonarlo. Eso que me hizo, y yo sé que hemos escuchado esa frase por ahí, eso no tiene perdón de Dios. Y hay una canción popular aquí en Colombia, un vallenato que decía, que te perdone Dios, que te perdone. O sea, yo no te voy a perdonar, porque parecería que de una u otra manera estamos en una sociedad donde nos cuesta hablar de la palabra perdón. Sí, en Colombia también se ha hablado del tema del perdón y reconciliación, pero es una palabra que cuesta, porque cuando vemos las masacres, cuando vemos las cosas que las personas malas han hecho, pues nos cuesta llegar a decir, los perdonamos, porque queremos ese sentido de venganza, ese sentido de que esa persona tiene que pagar, esa persona tiene que humillarse. Entonces, por eso, una de las preguntas que hoy en día sería muy importante que pensemos es, ¿por qué debería perdonar? Ahora la otra que nos hacemos es, bueno, ¿hasta cuánto? ¿Sí? ¿Hasta cuándo debería? ¿Hay un límite en ese perdón? ¿Es posible poderle decir, bueno, hasta aquí ya tengo derecho en vengarme, tengo derecho en desquitarme, ya soporté lo suficiente, ya soporté una infidelidad, pero ya una segunda o una tercera, ya alguien me dijo y lo perdoné una vez, dos veces, tres veces, pero ya la cuarta no. Ok, a veces estamos en esa pregunta, bueno, ¿hasta cuánto debo perdonar? Ahora, otra pregunta que uno podría hacerse en este contexto es, bueno, ¿existen cosas que no deberían ser perdonadas? Y esta es una pregunta muy interesante, porque frente a eso empezamos a evaluar. Hay cosas que es fácil perdonar. Por ejemplo, si nos enfrentamos a alguien que de pronto mientras íbamos conduciendo nos cerró en la vía, pues listo, nos ofende, pero uno dice, ok, bueno, le perdono esa, no, no hay problema, no, no vamos a acabar el mundo y decir, esas cosas no tienen perdón, no, pues es algo que sucede en nuestro tránsito diario. Otra cosa que uno hace es cuando está uno pagando una carrera, ¿no? Y de pronto el taxista te dice, ay, no tengo sencillo para darte, y tú dices, deje así, ¿no? No me voy a poner aquí a hacer una discusión, tienes que pagarme hasta el último centavo. Bueno, eso es perdonable. Entonces, hay cosas que tal vez en nuestra vida hemos dicho, bueno, es fácil superarlas, es fácil perdonarlas, es fácil decir, no hay problema. Pero hay otras cosas que yo creo que hemos considerado que eso no tiene. Ahora, la medida es diferente en cada persona, ¿no? Y cada vez más somos mucho más, no sé decirlo, si orgullosos, somos más intolerantes o nos cuesta aceptar más las cosas. Uno ve en la historia como nuestros antepasados que tal vez en la vida tuvieron que vivir el perdón de manera mucho más profunda. Uno ve que muchas parejitas o abuelitos que cumplen 50, 60 años de casados, ¿cuánto no tuvieron que perdonarse? Y tal vez vemos eso con mucha admiración y diríamos, no, yo no haría eso, yo no sería capaz, a mí con la primera que me haga, ¿no? Porque tal vez somos muy seguidores de un tal Pastor López que dice, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, como que no estamos dispuestos a aceptar que alguien nos ofenda, aceptar que alguien nos hiera. Y entonces frente al pensar en cuánto debemos perdonar o hasta dónde debemos perdonar o cuál es el límite del perdón, pues a veces ni tenemos límite, ¿no? A la primera ya nos vamos vengando. O algo otros dicen, no, hasta dos, hasta tres, pero es muy interesante que en este tema y en esta pregunta hay alguien que se la hizo al Señor, hizo esta pregunta exactamente. Y en Mateo capítulo 18 dice así, verso 21, pero se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Wow, me encanta cómo inicia este texto con esa pregunta. Porque la pregunta de Pedro, que a veces la cuestionamos, la juzgamos, en últimas es mucho más generosa que lo que nosotros haríamos. Porque nosotros, si acaso, aguantamos una o dos, no más. Alguien dijo hasta tres, ¿no? Se cuenta la historia de una parejita que los entrevistaron, llevaban 50 años de casados, pero lo asombroso era que nunca habían peleado en la vida matrimonial, que en su vida matrimonial de pareja nunca habían entrado en una discusión. Y entonces le preguntaron cómo habían logrado eso y el esposo le dice,
Esto es un chiste, ¿no? No creen que es una historia real, pero el esposo le responde y le dice, bueno, sencillamente cuando éramos novios, estábamos ahí en la hacienda de mi padre, íbamos cabalgando, ¿no? Cada uno en su caballo, yo iba ahí en mi caballo hablando con ella iba en un caballo que yo le había prestado, y de pronto andando por el campo, el caballo de ella relinchó. Y en ese momento ella se enfurecida le dice al caballo, va una. Y entonces yo la miré, ella me miró, yo no le dije nada, sencillamente seguimos como si nada y entonces seguimos hablando del tema que veníamos conversando. Más adelante el caballo de ella volvió a relinchar y entonces ella le dice al caballo muy enfurecida, van dos. Y yo la miré, ella me miró, no nos dijimos nada, yo sencillamente hice como que nada había pasado y entonces seguimos hablando y conversando. Más adelante, otra vez el caballo vuelve a relinchar y se levanta. Ella, muy enfurecida, le dijo, van tres, y sacó su pistola, pa, 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 y mató al caballo. En ese momento me asusté mucho y le dije, ¿pero qué hiciste? Ese era mi caballo, ¿por qué lo mataste? Y ella también muy seria y un poco enfurecida se voltea a mí y me dice, va una. Y desde ahí nunca más volvimos a pelear. Es un chiste malísimo, pero creo que refleja un poco del problema que tenemos como sociedad. Algunos no llegamos ni a una. Y si el que más llega, llega a la tercera. No, ya más perdonar más de 3 veces lo mismo. No, eso es una estupidez. Si alguien me hace tres daños, yo ya con eso es suficiente. Ya con eso lo que yo hago es vengarme, desquitarme, es poder ahora sí traer justicia, porque ni tonto que fuera, ni bobo que fuera. No, yo puedo ser manso, pero no menso. Oh, yo puedo ser humilde, pero eso no me hace una persona que no tenga conciencia. Yo tengo que respetar mi dignidad. Así que la frase de Pedro es una frase muy generosa. Es más generosa de lo que nosotros haríamos, de lo que nosotros diríamos. Nosotros nos diríamos hasta 7. Casi que diríamos a la primera, a la segunda, máxime a la tercera. Yo siempre hemos dicho, hermano, usted perdonó 3. Oiga, usted sí es una persona muy admirable, una persona diferente, porque todos son muy dados que a la primera que nos hagan, ya estamos pensando en desquitarnos, ya estamos pensando en ajusticiarle y me dijo y yo le voy a decir y es que yo no me dejo y yo de una le voy hablando para hacernos sentir y traer la justicia. No se meta conmigo, ¿no? Y no se han escuchado la frase, no me busque que me encuentra, porque no le tiene que estar buscando la quinta pata al gato. Es una frase que decimos aquí en Colombia. O sea, por favor, no busque lo que no se le ha perdido. Ahora, esa es nuestra manera de pensar. Ahora, ¿cómo responde Jesús? Jesús le dice a Pedro, oh Pedro, qué generoso que eres. Tal vez era la palabra que Pedro quería escuchar, ¿no? Yo muy seguramente Pedro quería escuchar una felicitación. Oh, Pedro, eres bueno para aguantar hasta 7. Oye, no, pero si nadie aguanta hasta 7, lo máximo 3 y eso ya es muchísimo, pero 7, o sea, yo creo que Pedro estaba esperando una felicitación, estaba esperando, no sé, como cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que el Señor lo felicite, le dice, Pedro, mire, eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Pues Pedro estaba esperando, ¿no? Como una compensación de reconocimiento a tanta generosidad. Ay, sin embargo, el Señor le responde de una manera que tal vez no esperaba, porque además de darle una respuesta, le da una parábola. Le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Wow. Y aquí, ya de una otra manera, pues rompe todo lo que podríamos escuchar. ¿Cómo así que 77 veces? Por favor. Necesitamos entender que esto no se trata solo de número. Y al final voy a explicar qué significa esa frase de 77 veces. O que en Reina Valera dice 70 veces 7. Porque de una u otra manera rompe nuestros paradigmas sobre el tema del perdón. Y para Jesús explicar lo que significa eso, coloca una parábola. Y como digo, esta parábola solo es entendida a través de la pregunta. ¿Y cuál es la parábola que el Señor coloca? Entonces vamos a leerla porque es muy interesante. Dice así el Señor, dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él
no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, dijo Jesús, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, wow, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Wow. Esa es una de las parábolas tal vez más difíciles. No tanto de leer o entender, porque creo que el mensaje es muy claro, sino es una parábola difícil de aplicar. Porque cuánto nos cuesta entender el tema del perdón, del por qué deberíamos perdonar. Ahora, frente a esa pregunta, creo que el Señor nos muestra 4 cosas, porque esta parábola nos enseña 4 elementos que son fundamentales cuando hablamos de perdón. Porque siempre que hablamos de perdón, estamos pensando en la pregunta de Pedro, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Qué cosas no merecen ser perdonadas? ¿Qué merece, qué no merece? ¿Dónde es el límite? ¿Qué cosas me permiten a mí desquitarme, guardar rencor, hacer venganza? O sea, ¿qué cosas son permitidas? Y todos estamos buscando el límite para sentirnos ahora con el derecho, con la libertad, tal vez de hacer nuestra propia justicia. Pero el Señor, antes que pensar en cuántas veces, hasta dónde, qué cosas tal vez no merecen ser perdonadas, el Señor nos pone en contexto en 4 elementos. En primer lugar, lo que esta parábola nos habla, y esto es maravilloso, es que nos habla de una deuda. Qué interesante, porque la historia comienza de un rey que ajusta cuentas y dice que se le presentó uno que le debía miles y miles monedas de oro. ¡Wow! Así que lo que nos está diciendo es que lo primero que debemos entender cuando hablamos de perdón es que tú y yo tenemos una deuda impagable, una deuda que supera toda nuestra capacidad. Mire, si hay algo que vale hoy en día es el oro. Y así como vale hoy, valía en esa época. Y no era una moneda de oro, no eran 100, eran miles y miles. Lo que está hablando es que es una deuda impagable, al punto que en el versículo 25 dice, como él no tenía con qué pagar. Es más, eso es lo que nos está poniendo en contexto. No hay forma de pagarla. Por más que nos esforcemos, por más de que tratemos de hacer buenas obras, por más de que digamos, no, esa deuda yo la voy a pagar algún día. No, es impagable. Tanto que cuando el siervo le ruega, le dice, dame más tiempo para pagarte, pero ni con toda la vida tendrías suficiente tiempo para poderla pagar, porque es muchísimo dinero. Mira, eso en plata nuestra serían millones, casi que billones de dólares. O sea, algo que tú no podrías pagar en tu propia vida, con tu propio esfuerzo. Tanto así que si tú miras un detalle, es muy interesante porque dice ahí, el verso 25, dice que el Señor mandó que lo vendieran, mire, para pagar la deuda a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía. O sea, es una deuda que costaría todo lo que tú tienes y aún así no sería saldada. Entonces, lo primero que nos muestra es que a veces siempre pensamos en lo que la gente nos debe, pero lo primero que hemos de recordar es en lo que nosotros le debemos a Dios. Y lo que debemos a Dios es impagable. Tal vez nunca nos hemos puesto a pensar el costo del pecado, el costo de las ofensas, sino que hicimos una vez en la vida, que hacemos todos los días.
Y esas ofensas van también sumando. Recuerden que la paga del pecado es muerte. O sea, por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay manera de pagarla, ni por buenas obras, ni por buen intento, ni volviéndonos religiosos, ni asistiendo a todas las reuniones, cultos, misas o las clases del pastor Ed sin quedarse dormido. O sea, lo que sea. No podríamos pagarla. Ninguna buena obra podría alcanzarla, podría alcanzar ese pago. No podría resarcir el daño que hemos hecho por el pecado. Entonces, lo primero que nos recuerda el Señor es que nosotros somos deudores. Deudores por nuestra vida, deudores por nuestros actos, deudores por nuestra naturaleza pecaminosa, deudores hacia Dios. Y esa deuda nunca podría ser pagada por nosotros mismos. Esa deuda nunca podríamos cancelarla, no podríamos cubrirla, no hay forma que podamos pagarla. Así que lo primero que nos recuerda el Señor es que todos nosotros somos deudores. Ahora, lo segundo que nos muestra esta parábola, y es algo muy hermoso, es que también nos habla acerca de la gracia. Dice el verso 27 que el Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Wow. Esa deuda impagable es remediada por un rey de gracia, un rey de misericordia, que sabiendo que no podemos pagarla, que sabiendo que jamás, ni en el tiempo, ni con nuestros actos, podríamos cubrir el costo, Él ha decidido perdonarnos. Y yo creo que es algo en el cual nos invita el reino de Dios. Y el evangelio es eso, buenas nuevas, ese Dios que pagó nuestra deuda. Yo creo que todos en la vida hemos hecho en algún momento algún crédito, ya sea para nuestro auto, ya sea por nuestra casa, ya sea por algún mueble o tal vez algún electrodoméstico, ese que pagamos a cuotas. Porque hoy parecería que la vida no solamente es una vida biológica, sino hoy también se habla de vida crediticia. Entonces, esa vida crediticia pues es eso, vivir de los créditos, de pagar algo. Y no hay una experiencia más hermosa cuando uno paga la última cuota, ¿no? Cuando uno es librado de un pago que tal vez nos tiene muy asfixiados económicamente, que uno dice, uy, Dios mío, ya pagué la última. Sentirse uno libre, sentirse uno que la pagó es maravilloso. Ahora imagínate en una deuda que no puedes pagar, en una deuda que te cuesta toda la vida, toda tu familia, todo lo que tienes y aún así no la cubre. En esa deuda, alguien te la perdone. Wow. Es que uno es feliz hasta cuando, hasta cuando va a pagar y no le alcanza y alguien le dice, deje así, uno se da con ese sentido, ay, gracias porque me perdonó estos centavos, porque me perdonó estos pocos pesos, uno dice, ay, no, qué detalle, y uno se va feliz. Ahora imagínate con una deuda tan grande, imagínate con un resarcir de algo que era, por favor, inimaginable. Porque si nos sentimos felices por $1 o $2 que nos perdonan, ahora imagínate por millones, por billones de dólares. Ahora, ¿qué llama la atención en este perdón? Y esto también es algo que la parábola lo resalta. Es que el verso 26 nos dice que el siervo se postra delante de su rey, ¿no? ¿Y qué le dice? Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Mira, el siervo nunca pidió que le perdonara la deuda, nunca pidió. ¿Qué fue lo que pidió? Plazo. Pidió fue tiempo. Lo único que le dijo es, mira, me voy a esforzar por pagarte la deuda. Nunca pidió perdón. O sea, lo único que está pidiendo es, dame más tiempo. Yo quiero que me amplíes el plazo, pero nunca le pidió que le perdonara la deuda. ¿Por qué? Porque era muy grande, porque era impagable, porque era muy, pero muy costosa. Así que lo que él pide es más plazo, más tiempo. Y qué interesante que aunque no pide perdón, el rey le otorga el perdón. Porque ¿qué es lo que nos dice el versículo siguiente? Verso 27. El Señor se compadeció de su siervo. Y no dice, le dio más tiempo como él le pidió. No dice, bueno, voy a darle 1 año más, 5 años más, 10 años más. No le refinanció la deuda como hacen los bancos. No, ¿qué dice? Le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿Por qué en libertad? Porque por la deuda ya lo había perdido todo.
Y ahora el Señor le está devolviendo su libertad. ¡Wow! Y esto es lo que nos habla la gracia. Dios nos amó y nos salvó, no porque nosotros lo mereciéramos, ni siquiera es porque nosotros lo pedimos. No fue que la humanidad se reunió y fue allá hasta el templo a decirle, Señor, perdónanos, ven a morir por nosotros, oh, ministranos con tu amor. No, nunca. Todo lo contrario. Mientras Jesús estaba entregando su vida, la gente estaba era azotándole, humillándole, escupiéndole. Estaba haciendo todo lo contrario. Y eso es lo que nos muestra la grande gracia de Dios, que sin merecerlo, que sin pedirlo ni siquiera, el Señor por puro amor, por pura gracia, por pura compasión, fue a la cruz a morir por tus pecados y por mis pecados. Es que sin merecerlo, su amor fue tan grande, que nos alcanzó, nos redimió y estando condenados a la muerte, nos dio vida y vida en abundancia. Eso es lo que llama la atención. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Vamos a hablar del perdón? Empecemos por hablar del perdón de Dios hacia ti. Primero, era una deuda impagable. Segundo, lo que demuestra la gracia, que ni siquiera lo merecías y fuiste un mal administrador, mal administrador de tu vida, mal administrador de lo que yo te dio un cuerpo, no lo has sabido cuidar, te dio un alma y lo has llenado de rencor, de envidia, de celo, de odio, de malas palabras, ¿sí? No has cuidado ni siquiera tu vida espiritual, no has cuidado nada de lo que te di. Estás en rojos, pero rojos serios conmigo, en miles y miles de monedas de oro que no podías pagar nunca. Y en vez de traer justicia y condenación a tu vida y juicio, he traído misericordia y he perdonado toda tu deuda y te he dado libertad. Wow. Esa es la gracia de Dios. Es ese Dios que en ese amor inimaginable, esa misericordia de Dios que es incomprensible, que va más allá de lo que tú y yo podamos entender. Este rey no está obligado a perdonarle. Podría haber cobrado de una vez. Es más, lo que le pidió el siervo fue tiempo, cosa que era una crónica, una muerte anunciada, porque aún dándole tiempo no podría pagarla. Sin embargo, el Señor no le da tiempo, le da el perdón total. Wow. Entonces, esta parábola nos habla de deuda, nos habla de gracia. Pero hay otro elemento que me encanta y es que esta parábola también nos habla de un deber. Esa gracia exige un deber. Y mire lo que dice el verso 33, como el rey le dice, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero? Porque ese no era tu siervo, era simplemente tu compañero. ¿Qué es compañero? ¿Qué es como tú? Que está al mismo nivel que tú. Yo soy el rey, tú no eres rey de tu compañero, son compañeros, están al mismo nivel. Dice, deberías compadecerte de tu compañero, así como yo me compadecí de ti. Wow. La gracia de Dios no cuesta nada, ¿sí? De nosotros, bueno, al Señor Jesús le costó su vida en la cruz del Calvario. Pero nosotros ni siquiera la pedimos, la recibimos por gracia. Pero esa gracia exige una vida diferente. Porque ¿cuál es el problema? Que nosotros separamos nuestra relación con Dios de nuestra relación con el prójimo, ¿sí? Entonces la frase es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y esa es nuestra frase. Entonces, una cosa es mi relación con Dios y el perdón que recibo de Dios, y otra cosa es mi relación con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo y la exigencia con mi prójimo. Pero el Señor dice, no, no son dos cosas, es la misma cosa. La relación con Dios también incluye una relación con el prójimo, una relación con tu hermano. ¿En qué sentido? Mire, voy a ponerlo en un ejemplo muy coloquial. No sé si alguien tiene una deuda así tan grande, no creo. Digamos que tú tienes una deuda de $100,000, ¿ok? $100,000 con el banco. Nace con esa
compraste un apartamento muy pequeñito, o bueno, digamos $200,000, porque para que alcance para algo más, ¿no? Entonces, le sacaste un apartamento y tienes una deuda de $200,000 que estás pagando y las cuotas han quedado muy altas y ahorita con la pandemia y la recesión económica, pues te has quedado atrasado y entonces ya esos 200,000 con intereses están llegando a los 300,000 y estás ahí todo asfixiado porque aún si vendieras la casa, ¿verdad? O le dieras al banco la casa, aún así quedarías debiendo 100,000 que entonces querías sin casa, con deuda y entonces ahora tener que pagar arriendo. O sea, sería toda una catástrofe y fuera de eso estás sin trabajo y entonces no saben de dónde pagarla. Y de pronto te llama el banco a decirte, voy a poner mi nombre como ejemplo, señor Obed, te llamamos del banco, hemos visto que no has podido pagar una cuota hace 3 años, que has estado ahí en mora. Y como banco nos hemos reunido viendo que la deuda pasó de $200,000 a $300,000, pues hemos decidido de parte del banco en perdonarle toda la deuda. A partir de este momento usted no debe nada, 0 pesos o $0. ¡Wow! Oiga, mira, si uno se pone feliz que le perdonen monedas, imagínate una cifra. Ahora, eso es impensable, porque los bancos llaman a acosarte, a amenazarte, a estresarte. Mejor dicho, eso no pierde ni medio. Usted se demora y le van sumando interés más interés, interés más interés. O sea, jamás, siempre que uno ve la llamada del banco, nadie se pone feliz. Así uno esté al día. Yo me estreso porque a veces me llaman antes de la fecha. Yo, oye, pero es que todavía no se ha vencido la fecha. No, pero es que lo llamamos para recordarle que no se va a quedar atrasado. O sea, por favor, como le decía, denme tranquilo, no me llamen. O sea, la única llamada que uno no quiere escuchar es la del banco. Así esté al día. O sea, porque me estresa aunque me estén preguntando cómo voy o si quiero hacer otro crédito. No, por favor, quiero pagar esto. Sí. Imagínate que pudiéramos tener como la ley del gobierno de borrón y cuenta nueva, ¿no? Quitando todos los intereses y fuera eso, limpiando tu vida crediticia, fuera eso como diciéndote, mire, quedas totalmente perdonado. Yo creo que todos saltamos, ¿no? Tomamos nuestra familia, ¿sabes qué? Vámonos de viaje, nos vamos, no sé, para algunas playas de algún lado, isla, nos merecemos, o si no, por lo menos una cena. Oiga, yo invito, qué descanso, qué celebración, por favor. Tantas noches sin dormir, tanta angustia, ahora estar, mejor dicho, por fin libres, por fin podemos respirar y estar tranquilos, contestar el celular tranquilo, porque yo ni contestaba el celular por estar angustiado, imagínate. Ahora, pero yo creo que nadie de los que reciben eso, ese perdón tan grande, va a tomar la lista de las personas que tal vez te deben, alguno te debe, no sé, $100, otros $200, $50. Nadie va a decir, como recibí este perdón del banco, voy a perdonar a todos los que me deben. Nadie lo hace. Porque uno que dice, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es mi deuda con el banco y otra cosa es la gente que me está viendo. Es que yo no soy el banco. Que te perdone el banco, que te perdone. ¡Ja! Ni porque yo fuera el santo banco. Sí. O sea, por favor, ese es el gran problema. Que creemos que una cosa es mi deuda con Dios y otra cosa es la deuda que tienen las personas conmigo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? No es así. La deuda que tienes con Dios, que ha sido perdonada, exige de ti que trates de la misma manera a los que te rodean. Casi que el principio del Señor es, si el banco te perdonó $300,000, ¿por qué no llamas a todos los que te deben a ti y digas, ¿sabes qué? Recibí gracia y lo que ustedes me deben mucho más poquito, ¿sí? Mucho menor. Y empieza a decirle, ¿sabes qué? Ya no me ven nada, ya no me ven nada, usted tampoco me ve nada. No, eso no lo hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? No, nosotros buscamos hacer es, no sé, hay una palabra que usamos en Colombia que es moñona o no sé, como chuza. Chuza es como cuando uno golpea todos los pines ahí en los bolos, ¿sí? O que cuando uno logra derribar todos los pines, o sea, hice, la logré, ¿no? Porque imagínate, uno diría, no, sí, me perdonó la deuda, pero me quedé sin 5, imagínate, no tenía trabajo, pues yo aprovecho para que no solamente me hayan perdonado, sino que salgo con plata, entonces voy a recibir a mi familia y reunirle y decirle, es que yo sí, hoy sí fue mi día, mire, me perdonaron esta plata y fuera de eso cobré esta platica y ahora tengo es, mejor dicho, porque el último es quiénes somos, el centro, nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? No, el perdón de Dios exige
que de la misma manera que Dios te ha perdonado, tú perdones a los demás. Aunque también te dice otro elemento que tal vez es bien interesante. Mire lo que dice el verso 28. ¿Recuerdan cuánto le debía el compañero? El compañero no le debía monedas de oro. Dice, le debía tan solo 100 monedas de plata. Que sí, yo sé, como dijo aquí un político, plata es plata. Sí, podrá ser plata, pero no es tanta como las miles y miles monedas de oro. Entonces, lo que aprendemos aquí es que no hay nada que tengas que perdonar, por muy difícil que sea la cosa, más grande que el perdón que has recibido. Tal vez tú me digas, ay pastor, pero es que eso que me hizo no tiene perdón de Dios. Es que eso que me hizo no merece ser perdonado. Mire, no hay nada más grande que tú tengas que perdonar. Sí, no hay nada que tengas que perdonar más grande que lo que Dios te ha perdonado, que el perdón que has recibido. Tú le debías a Dios la vida, la vida eterna, le debías a Dios. Recuerde que por el pecado estamos condenados a una eternidad de castigo eterno. Y Dios ha cambiado ese castigo eterno, esa muerte eterna, por ahora una vida eterna, una vida en abundancia. Entonces, es como decir, por favor, en comparación con la deuda que tenías, lo que te hizo alguien, la ofensa, te hirió, no sé lo que haya pasado, por muy difícil que haya hecho, no se compara a lo que Dios te ha perdonado y te perdona a ti todos los días y cada día. No hay excusa. No, pastor, es que esto, es que usted no conoce, es que lo que me dijo, es que lo que me hizo. Señor dijo, sí, seguro. Eso fue menos que lo que el Señor vio en la cruz cuando lo insultaban. Sí, de verdad, te pusieron una corona de espinas en la cabeza, te injuriaban y a gente que Jesús había sanado. Ese que estaba gritando, crucifícala, era un mudo que el Señor le había vuelto la voz. Ese que era cojo, ahora estaba saltando, crucifíquenle, crucifíquenle. Era gente el cual el Señor hasta había alimentado cuando tuvo hambre. Y ahora estaban diciendo, crucifíquenle. Entonces, ¿qué me dices? ¿De qué? ¿De ingratitud? ¿De lealtad? ¿O quién era Judas? Perdón. Es que tuve un amigo es leal. ¿Y Judas quién fue? No, es que alguien habló mal de mí. ¿Y Pedro qué hizo? Hasta maldijo. Y todo lo que hablaron de él. O sea, por favor, no me digas que lo que alguien te hizo se compara a lo que Dios tuvo que sufrir en la cruz del Calvario por nosotros, pagando los pecados, no solo que hemos cometido, sino que seguimos cometiendo toda nuestra vida. Y si tú sumaras, no son 3 pesos, es una deuda totalmente impagable. Y por eso a veces no miramos la perspectiva. Y con más descaro decimos que te perdone Dios, pero yo no. Por favor, el Señor está diciendo, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Entonces, por eso, el primer principio es que no hay nada que tengas que perdonar más grande que el perdón que has recibido. Y en segundo lugar, mire, recuerda, el compañero solo pidió paciencia también. Y lo que está diciendo el Señor es, mire, debe responder con esa misma misericordia que tú has recibido. El compañero no le pidió que le perdonara, le pidió que le diera plazo y este tipo ni siquiera le dio plazo. Sencillamente se negó y lo metió a la cárcel para que pagara la deuda. O sea, lo que el Señor está diciendo es, mira, tú recibiste misericordia porque no fuiste capaz de dar misericordia. Tú recibiste gracia porque no fuiste capaz de dar de esa misma gracia que recibiste de parte de Dios. Y es ahí donde el Señor nos enseña a decir, ten cuidado. Por eso el Señor dice el verso 34, y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. Wow. Lo que aprendemos es que el perdón de Dios exige nuestro perdón al prójimo. ¿Qué llama la atención? Y aquí esto es interesante. Que el Señor no dialoga para llamarle y decirle, oye, cambia actitud. Vaya, si tú perdonas a tu compañero, ahora ven y vas a recibir mi perdón. No le da oportunidad. Tú no perdonaste, toma. No le da oportunidad de que le vuelva a rogar, no le da oportunidad de que vaya a hablar, porque a veces nosotros buscamos excusas para no perdonar. ¿Qué fue? Que entonces, que para aquí, que patatá. Y todos hemos buscado excusas. Y lo que el Señor está diciendo es, no hay excusa que valga.
Porque tal vez el siervo hubiese dicho, ay Señor, pero es que tú no sabes, yo necesitaba platica, porque sí, tú me perdonaste, pero no tenía para la comida, no tenía para el mercado, es que yo no sé qué, que el Señor dice, no hay ninguna excusa. Señor, es que otro día le perdono, es que ese ya me la ha hecho varias veces. No, el Señor dice, no hay excusa. No creo que esa persona te vaya a deber miles de monedas de oro. Tú no prestarías toda esa cantidad. Es más, no tendrías cómo darla porque me debes a mí. Así que lo que tú pudiste darle fue lo que te quedaba. Es más, esas monedas de plata dices que por lo menos abonado. Entonces, lo que está hablando es que no hay ninguna excusa para no perdonar. El perdón es algo que Dios exige. Exige porque hemos recibido de su gracia. Por eso el Señor le dice el verso 35, así también mi Padre los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. O sea, para el Señor el perdón no es una opción. Para el Señor el perdón no es una posibilidad. No es que si quieres, si te provoca, si te parece. No, no, no. El perdón es una exigencia de Dios. ¿Qué principios podríamos aplicar acá? Verso 22. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Ahora, pero la pregunta es, ¿cuál es el principio que podemos aprender? ¿Por qué el Señor le responde 77 veces? Entonces, quiere decir que ahora debemos contar no 7, sino 77 veces. Va una, van dos, van tres. Mira, esta expresión 77 veces es una expresión que tiene un origen en el Antiguo Testamento y tiene un origen con un principio totalmente contrario al que Jesús está planteando. Porque el primero que expresó esa misma frase frente a 7 y a 77 veces no fue sino nada más y nada menos que un hijo de Caín. Dice el verso 23 de Génesis capítulo 4. Dice, Lamed dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escuchen bien, mujeres de Lamed, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamed. De ahí viene esa expresión. ¿Qué es lo que significa ahí 77 veces? Lo que está diciendo es que ni me busquen, ni me toquen, porque el que me busca, me encuentra. Y si alguien me toca, yo le quito la vida. Eso está diciendo. Que he decidido toda la vida vivir una vida de odio y de rencor. Ahora, ¿qué es lo que Jesús plantea? Jesús está planteando todo lo contrario a lo que Lamed planteó. Lamed planteó una vida llena de venganza, de ira. Y Jesús está diciendo, un cristiano renovado por la gracia, un cristiano tocado por el amor de Dios, es aquel que le dice al prójimo, tienes que saber que antes que me ofendas y me hieras, yo ya te he perdonado. Mi actitud antes que me hagas algo es que te voy a perdonar, porque es el principio de Dios. Y por eso el Señor habla de las 77 veces. Yo sé, la Reina Valera dice 70 veces 7. Como le digo, no se trata, si lo quieres leer como 77 o como 449 veces, se trata es actitud de vida. No se trata de contar, ¿sí? Se trata es de decir, Señor, es la actitud. Que antes que alguien me hiera, antes que alguien me ofenda, porque todos somos seres humanos que estamos expuestos a herir y ser heridos, a ofender y ser ofendidos. No hay nadie aquí que diga, no, pastor, yo no ofendo a nadie, yo soy una almita de Dios, yo soy mejor dicho, un santo. Bueno, somos santificados por Jesucristo a través de su Espíritu Santo, pero lo que estoy diciendo es que nadie está aquí diciendo, es que yo jamás me equivoco. No, todo lo contrario. Entonces, estamos hablando es que todos estamos expuestos a herir y ser heridos, a ofender y sentirnos ofendidos. Pero ¿cuál es el principio? Un cristiano es aquel que antes de recibir una ofensa ha decidido tener una vida en el cual el principio de vida es el perdón. Así como el principio de la med era la venganza, era el odio, no te me acerques, y era como amenazándome, ten cuidado, no me busque, es que mejor dicho, es que yo soy así como la lámpara Aladino, medio me frotan y se me sale el mal genio, soy un fosforito, medio me frotan y me enciendo, medio me rozan y me enciendo, o sea, como estar diciendo, tengan cuidado conmigo, mejor dicho, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me llaman? No me molesten, no me busquen. Ese es alguien que ha decidido que su principio de vida es el odio, la venganza,
la rencilla, o el cristiano que su principio de vida ha sido el perdón. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que le digan, no importa lo que suceda, su principio de vida ha sido ¿qué? Perdonar. Ahora, pero el segundo principio que uno aprende es, ¿cómo se logra eso? Eso es imposible. Porque ¿qué es lo que nos dificulta el perdón? El ego, el orgullo. Y yo sé que nuestro orgullo no nos deja, así uno quiera perdonar, te lo recuerda, y ese te hizo, y véngate, y dígale, y respóndele, y sácale la cuenta, y manifiéstale, y ahí va a estar nuestro ego tratando de tomar el control. Pero ¿qué es un cristiano? Es aquel que reconoce que en sus fuerzas no puede perdonar. Y que puede decir te perdono de palabras, pero no de corazón, porque el Señor está diciendo, el Señor los tratará así si ustedes no perdonan de corazón. Entonces la pregunta es, ¿cómo perdonar de corazón? ¿Cuándo nos cuesta? Nos cuesta hasta pedir perdón de palabras, menos de corazón. Eso solo es posible a través de la obra de Cristo, porque el perdón descansa en mi relación con Dios. Pregunto, y esto es también interesante de esa parábola, ¿por qué el Señor le dice que lo perdonara? Porque sí, es gracias a haber recibido un perdón. O sea, es gracias a la gracia del Padre, es gracias a la gracia del Rey, que ahora le está diciendo, con base en esa gracia, con base en esos miles y miles de monedas de oro que han sido perdonadas, vas a tener las fuerzas para perdonar esas 100 monedas de plata. Es la gracia. ¿Qué es lo que hubiese esperado el Señor quisiera? Yo sé, nos cuesta perdonar las 100 monedas de oro, aunque estamos agradecidos y felices por las miles de oro que nos perdonaron, pero nos cuesta perdonar esas 100 monedas de plata y luchamos, pero es que me hacen falta, pero yo viajaría con ella, yo qué haría con ella y estamos buscando es más venganza, que se humille, que se arrastre, que mejor dicho, que la pague. Imagínate que Dios nos tratara así. Que Dios también dijera, también lo quiero ver sufrir. No, porque sí queremos que el otro pague. Nosotros no queremos pagar, ¿sí? Nosotros queremos que Dios nos trate con misericordia. Nosotros queremos que Dios nos trate con bondad, que Dios nos trate con amor. Pero eso sí, a los demás les cobramos todas. Uy, este me las hizo, la tiene que pagar. Y lo quiero ver postrándose. Y lo quiero ver aquí, besándome los pies. Y lo quiero ver humillado. Y lo quiero ver arrastrado como la rata, como, mejor dicho, como la víbora que es. Y estamos ahí buscando la venganza. Y el Señor dice, ¿y yo la he hecho contigo? ¿Y yo he esperado que tú te arrastres y hagas eso que tú estás pidiéndole a los demás? Es de la gracia que he recibido que tienes que dar gracia. Es de esas fuerzas, y tal vez lo que el Señor hubiese esperado que el siervo hubiese hecho es que hubiese ido al rey a decirle, rey, tengo un compañero que me dé 100 monedas de plata. Yo sé que tú me perdonaste, estoy agradecido, pero no sé cómo perdonarlo a él. No tengo las fuerzas. Me cuesta trabajo y tal vez necesito tu ayuda. Y yo sé que el rey hubiese dicho, ¿cuánto te debe? 100. Pues recíbelas de mí, porque de mí recibe las fuerzas para perdonarlo. O sea, no hay excusa, no hay excusa. Si tú me dices, pastor, es que me hirió, es que me ofendió, es que me humilló, es que me maltrató, es que me por debajeó, el Señor te dice, no hay excusa. Porque mi gracia es más que suficiente. Porque yo tengo todo lo que tú necesitas. No tienes que esperar el pago de alguien humillado en la cárcel, rebajado, besándote los pies como tú crees, para que por fin te sientas que la cobraste. No, te nos quieren venir a mí. Y de esa gracia que recibiste, dar gracia. De esa gracia que has alcanzado, que ese compañero tuyo también pueda alcanzarlo, también pueda tomarlo y también pueda disfrutarlo. Y eso es lo que el Señor nos invita. Tal vez hemos visto a los demás, nuestros deudores, los que nos ofenden, con esos ojos de justicia y esperando verlos humillados. Y el Señor nos dice, yo quiero que tú lo veas a ellos como yo te veo a ti. Que no estoy esperando que te acerques arrastrado. Es más, que sin pedírmelo, yo te he dado gracia, te he dado amor. Que aunque me has ofendido, aunque me has herido, aunque has pecado contra mí, yo aún así te he perdonado y te he llenado de amor, de favor y de misericordia. Te he rodeado de mi gracia. Yo quiero que aprendas a ver a aquellos que te ofenden también con amor.
Ese mismo amor que tuvo Jesús, que cuando en la cruz del Calvario lo estaban humillando, lo estaban azotando, le estaban ofendiendo, hiriendo. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, si podemos mirar 3 principios, el perdón es un estilo de vida. No es una opción. No es si nos provoca, no es si nos parece, no es si tengo ganas, si tomándolo en cuenta, pues eso está debajo del límite que yo tengo. No, el perdón es una acción, el perdón es un estilo de vida. Segundo, la única manera de perdonar es recibir esa gracia de Dios que me va a llenar de amor, de paz, de bondad, que me va a dar las fuerzas para perdonarlo, porque separado de Él nada puedo hacer. Y en tercer lugar, esa vida cristiana me ayuda a mirar a aquel que me insulta, aquel que me ultraja, aquel que me ha fallado, a verlo como Dios me ve a mí. Y me ve como con compasión, me ve con misericordia, me ve con amor. Y por eso, como decía alguna canción, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos, porque yo quiero que tú me mires con amor, pero yo a los demás no los miro con amor. Tú me miras con misericordia, pero yo a los demás los miro con justicia, con juicio, con ira. Tú me miras con gracia y tal vez yo miro a los demás de manera diferente. Por eso permítame cerrar este tiempo con alguna aplicación. En primer lugar, somos conscientes de la gracia de Dios, de la gracia que hemos recibido de Dios. Estamos entendiendo las consecuencias de no perdonar. Hay personas a las cuales en este momento sigues guardando rencor. Hay personas que sientes que la estás guardando para que algún día te la paguen, para que algún día puedas desquitarte frente a ellas y traer venganza. ¿Qué te está impidiendo perdonarlas? A veces tenemos que reconocer que lo que más nos impide es nuestro orgullo, nuestro ego. Lo que está lastimado es eso, nuestro ego, nuestra autosuficiencia. Pero dice la palabra del Señor, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso qué bueno que nos humillemos y digamos, Señor, todo ego, todo sentimiento de superioridad sea humillado en el nombre de Jesús. Recuerda que el Señor nos ayuda en la debilidad y que si sientes que no eres capaz, Dios está ahí a tu lado para levantarte, para ayudarte. Y por eso decide ahora mismo perdonar antes que sea demasiado tarde. Qué bueno que llegamos al Señor. Señor, enséñanos a perdonar. Enséñanos a tener un estilo de vida perdonador. Enséñanos a depender de ti, Señor. Enséñanos a buscarte a ti. Y en tercer lugar, enséñanos a ver a los demás como tú nos ves a nosotros. Que aunque te hiero, aunque te ofendo todos los días, aunque todos los días hago cosas que a ti no te agradan, aún así me sigues mirando con amor. No es que cambias porque te ofendí, no es que cambias porque te herí, no es que cambias porque me comporté de manera inadecuada. Aún así, a pesar que una y otra y otra y otra y otra y otra, y no son 77 veces, son miles de veces te ofendo, miles de veces tú me perdonas, miles de veces y miles de veces tú me restauras, me rescatas. Como decía el salmista, Señor, gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Gracias, Señor, porque no has tomado en cuenta nuestras rebeliones, porque a pesar de que somos una persona rebelde, jactanciosa, aún así nos miras con amor y con misericordia. Por eso qué bueno que podamos, de esa misericordia que recibimos, podamos dar misericordia a los demás. Dios bendiga. Un abrazo.